Gavrilo Princip era un serbio de Bosnia que quería evitar que Austria obtuviera el control sobre Bosnia. A temprana edad se unió al grupo político Mano Negra, que utilizó tácticas clandestinas y terroristas para proteger su patria. Fue elegido junto a otros 6 compañeros para llevar a cabo la misión de asesinato contra el heredero del trono de Habsburgo del Imperio Austriaco. Princip hizo 2 disparos contra el archiduque Francisco Fernando, que cambiarían el curso de la historia, sentenciando a 40 millones de personas a morir en la guerra y dejando a todo el continente destrozado. En este video conoceremos más detalles de Gavrilo Princip, el joven anarquista que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Gavrilo Princip nació en la pequeña ciudad de Ovčac, en Bosnia, en 1894. Sus padres eran campesinos pobres que tenían vidas dedicadas por entero al trabajo físico. Aunque era el único de los hijos que sobrevivió hasta la edad adulta, Princip era un niño pequeño y enfermizo. Se cree que su pequeña estatura alimentó su determinación de destacar en la vida por algún acto digno de mención. Princip podría haber tenido un destino similar al de sus padres, de no haberse involucrado con las ideas del socialismo y el anarquismo en la escuela de Sarajevo, donde se mezclaba con jóvenes revolucionarios de ideas afines. Así pues, Gavrilo Princip creció durante un momento tumultuoso en la historia del sureste de Europa. Los estados eslavos del sur anhelaban la independencia de los imperios otomano y austrohúngaro, que durante mucho tiempo habían dominado la región. En este contexto es que el joven Princip entró en contacto con un grupo que convertiría sus ideas en acciones, la Mano Negra. La Mano Negra fue una sociedad secreta fundada en marzo de 1911. Estaba compuesta por disidentes que lamentaban profundamente que el gobierno serbio hubiera permitido al Imperio Austrohúngaro anexarse a Bosnia-Herzegovina. Los objetivos de la Mano Negra eran unir a todos los serbios y formar una federación eslava del sur en Europa del Este que estaría completamente libre del gobierno austriaco. Muchos miembros de la Mano Negra tenían buenas posiciones en el ejército y el gobierno, por lo tanto pudieron establecer redes revolucionarias clandestinas en varios países, incluyendo Serbia y Bosnia. También podían proporcionar a sus miembros información crítica y armas. Gavrilo Princip fue inicialmente descartado por la Mano Negra por ser demasiado pequeño y demasiado débil, pero finalmente fue entrenado por ellos en tácticas terroristas. A principios de 1914, el archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, visitaría Bosnia-Herzegovina. El archiduque era el símbolo de todo contra lo que luchaban y odiaban. Junto con otros 5 secuaces, Princip conspiró para asesinar a Fernando durante su visita. Así, los asesinos obtuvieron de la Mano Negra bombas, pistolas y cápsulas de cianuro, para el caso en que fueran capturados. El archiduque no ignoraba el peligro de visitar un país hostil al Imperio Austrohúngaro. Aunque se le advirtió varias veces que cancelara su viaje, el 23 de junio de 1914, Franz Ferdinand partió de todos modos con su esposa Sophie, la duquesa. El 28 de junio, Franz y Sophie subieron a un automóvil con techo abierto para desfilar por la ciudad de Sarajevo en una ruta planificada previamente. La ruta había sido publicada con anterioridad para informar a los espectadores que vitorearan al paso de los miembros de la familia real. Desafortunadamente, esta información también le dio a Princip y sus compañeros la ubicación exacta de sus víctimas. Mientras la caravana avanzaba por una avenida junto al río Miljaca, uno de los conspiradores lanzó una granada contra el vehículo del archiduque. Rebotó en el auto y por consiguiente detonó bajo un vehículo diferente. El asesino fallido fue detenido a pesar de saltar al río e intentar tragar una de las cápsulas de cianuro.
Según cuentan las crónicas de la época, otros 2 conspiradores también tuvieron a tiro a Francisco Fernando, pero perdieron los nervios y dejaron que el archiduque pasara ileso. En lugar de ser disuadidos por el fallido intento de asesinato, la familia real austriaca decidió terminar su desfile. Grave error. En un esfuerzo por deshacerse de cualquier otro asesino que acechara entre la multitud, la caravana aceleró por las calles de Sarajevo. Desafortunadamente, este intento de aumentar la seguridad causó que la caravana se separara accidentalmente de la ruta principal hacia una calle lateral, justo enfrente de donde se encontraba Gavrilo Princip. A diferencia de sus compañeros de conspiración, Princip no falló su disparo. Cuando el auto que llevaba a la pareja real intentó retroceder y volver a su ruta, Princip levantó su pistola y disparó 2 tiros a quemarropa al duque. Una bala atravesó la vena yugular del duque y la otra alcanzó a su esposa Sophie. Más tarde, Princip declaró: "Si alcancé a la víctima o no, lo desconocía, porque al instante la gente comenzó a golpearme. Por un momento, parecía que él también había fallado su objetivo". Sin embargo, minutos más tarde, Fernando estaba muerto, y el inicio de la Primera Guerra Mundial estaba cerca. La reacción de Austria-Hungría al asesinato fue rápida y furiosa. Enviaron un ultimátum que exigía una investigación sobre el asesinato, pero los serbios rechazaron sus términos. El complicado sistema de alianzas en Europa en ese momento significaba que esta negativa provocaría una guerra entre no solo 2 estados, sino todo el continente. Una semana después de que se emitiera el ultimátum, Rusia, Alemania, Francia, Bélgica y Gran Bretaña habían entrado en la guerra que cambiaría el mundo para siempre y dejaría a Europa en ruinas. En cuanto a Gavrilo Princip, de 19 años, escapó a la pena de muerte por 3 semanas. Irónicamente, las leyes de Habsburgo, a las que quería derrocar, prohibían que todos los menores de 20 años fueran condenados a morir. En su lugar, Princip fue condenado a 20 años de prisión, de los cuales apenas cumplió 4 antes de fallecer de tuberculosis en 1918. Hasta el día de hoy sigue siendo una figura controvertida. Definido como terrorista en algunos sectores y aclamado como un héroe nacionalista en otros, ya sea héroe para algunos o villano para la mayoría, una cosa es cierta: Gavrilo Princip cambió el curso de la historia. Sus acciones dieron lugar a una guerra tan devastadora y horrible que fue apodada como la Gran Guerra. Si no conocías esta historia y te gustaría profundizar un poco más, te recomendamos ver la película austriaca del año 2014 titulada El Atentado, dirigida por Andreas Prochaska. Y si ya llegaste hasta aquí, no olvides darle un me gusta al video, dejar tus comentarios más abajo y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.